Aquí tenemos los resultados de esta cuarta jornada del grupo EVA E clasificatorio, con tan solo una victoria local y 3 visitantes. Poco pudo hacer el Refitel Basket Giria ante un experimentado Eero Jairis. Los de Alejandro Mesa, plagados de bajas, veían como los de Alcantarilla cogían las riendas del encuentro en el segundo periodo y no soltarían el mando del partido hasta el final del encuentro, dejando tocados a los de Tanos. Sorpresa en la Safor con la victoria del Tau ante el Angels Vision Unixpel Basket Gandía. Los 59 puntos anotados entre Joan, Chimo y Miller no obtuvieron recompensa ante el gran juego coral mostrado por el filial del Castelló, quien, con esta victoria, adelanta al Gandía en la clasificación de este grupo de Liga EVA. El Guillén Group Alginet consigue su primera victoria en esta fase de clasificación de Liga EVA a costa de un Power Electronics Paterna que dejó escapar su primera victoria como local en un fatídico último periodo. En el duelo de filiales ACB, el Valencia Basket abusó de un UCAM Murcia Gifi que pagó muy caro su mal juego durante los primeros 20 minutos. El poderío interior de Tomás Pavelka, con 26 puntos y 34 de valoración, decantó la balanza para los Taronja. Valencia Basket, Eero Jairis y Tau Castelló, con 3 victorias y una derrota, se sitúan en los 3 primeros puestos de la clasificación del grupo E de Liga EVA. Angels Vision Gandía y Power Electronics Paterna le siguen con tantas victorias como derrotas en esta fase de Liga EVA. Por último, Refitel Giria, Guillén Group Alginet y UCAM Murcia cierran el grupo con tan solo una victoria y 3 derrotas, situándose en sexta, séptima y octava posición.